invito a que me acompañen en sus Biblias de pie en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículos 1 al 31. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 31. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque eres mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en la sinagoga diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que estaba en Jerusalén, que destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor
y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, para rogarte que tú nos ayudes a poder comprender tu palabra. Pero no solamente comprenderla, sino internalizarla en nuestros corazones, Señor Padre. Tú eres el Dios soberano que alcanza a aquellos que nosotros jamás imaginamos, Señor. Los llamas hacia ti, les sales al encuentro en el camino y cambias sus caminos, Señor, para que te glorifiquen en su vida, Señor. Padre, yo te ruego, Dios mío, que si hay alguno que necesita tener un encuentro contigo en este día, Señor, tú te lo encuentres, transforme su vida y cambie todo su propósito para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, amado? Yo estoy seguro que ustedes conocen a alguna persona que en algún momento su vida era tan terrible que usted jamás hubiera pensado que esa persona hubiera podido llegar a los caminos del Señor. Posiblemente usted conoce a alguien así. Y en Hechos, capítulo 9, 1 al 31, nos encontramos la historia de este hombre llamado Saulo de Tarso, quien fue el perseguidor número 1 de la iglesia de Jesucristo, a esa iglesia primitiva. Este persiguió a la iglesia de tal manera que si nosotros hubiéramos vivido al mismo tiempo que Saulo de Tarso y nos hubieran dicho, mira, Saulo de Tarso es cristiano, también nosotros hubiéramos dudado de esa conversión. De seguro hubiéramos dicho, no, eso no puede haber pasado. Sin embargo, al leer esta narrativa, esto nos testifica que la gracia de Dios puede alcanzar a personas que nosotros nunca imaginamos, encontrarlas en el camino, cambiarle su propósito y ponerlos a vivir para la gloria de Dios. Y lo que nosotros entonces nos encontramos en este contexto es que Dios, en su soberanía, ha estado preparando todo el camino para que el Evangelio continúe avanzando hasta los confines de la tierra. A pesar de que ha habido persecución, hubo muerte del primer mártir Esteban, el Evangelio continuó extendiéndose a través de los mismos cristianos que huían a otras ciudades como Judea y Samaria, y por creyentes como Felipe, que estudiamos hace unas semanas atrás. Y nos encontramos entonces que Saulo todavía se encuentra, como dice aquí, respirando amenazas y muerte. O sea, que lo que el autor nos está queriendo dejar saber es que este Saulo está, como dice, botando fuego por narices, buscando a quien coger y destruir. Ya sea que lo lleve preso o lo que sea que pase, con tal de detener todo aquel que está predicando a Cristo. Y lo más interesante es que él piensa que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, que lo está haciendo para un beneficio de Dios. Lo que él no sabía es que Saulo iba a salir por el camino y en ese camino se encontraría con el camino que le cambiaría su camino. ¿Me entendió? Parece un trabalengua, pero es lo que la palabra nos dice. Saulo iba a tener un encuentro directo con Cristo resucitado que transformaría la vida y lo convertiría de un perseguidor a un proclamador. Y por eso hemos puesto por título de perseguidor a proclamador. Porque Dios convierte a los enemigos de Cristo en proclamadores para que su nombre sea conocido hasta los confines de la tierra. Lo primero que nos encontramos entonces, versículo 1 al 9, es un perseguidor confrontado por Cristo. El autor de hecho comienza la narrativa presentándonos a Saulo, preparándose para salir a apresar más discípulos de Jesucristo. Su intención era tener todas las cartas listas para ir en Damasco, sinagoga por sinagoga, y ver allí, meterse entre medio, quiénes eran aquellos que eran discípulos, para luego presentarle la carta. Aquí tengo carta de agento, para ti, te vas conmigo. Hombre, mujer, no importa, para procesarlo judicialmente ante el concilio religioso, allá en Jerusalén. Así que vemos que Saulo tiene una intención, tiene un plan, pero Dios quiere otros planes para acusarlo. Y en ese entonces los discípulos todavía no eran conocidos como cristianos.
De hecho, eso lo vamos a ver más adelante en la narrativa. Hasta el momento, los discípulos son conocidos como los del camino. Si vemos al versículo 2 en su Biblia, que él está buscando a aquellos que pertenecieran al camino. Y están en letras mayúsculas, porque se está refiriendo a Jesucristo, a los seguidores de Jesús. Se les conocía así. De hecho, probablemente esto viene de que Jesús mismo se presentara como aquel que es el camino al Padre. No hay otro camino al Padre si no es por mí. Así que las personas no solamente se identifican como discípulos de acuerdo a su religión, sino por la manera en que también viven, transcurren por el camino de la vida. Lo irónico, que es lo que dije ahorita como un trabalengua, es que aquel Saulo que iba por el camino, se va a buscar los del camino, se va a encontrar en el camino con el camino. Así que mientras viaja a Damasco muy felizmente, hay personas que dicen que iba en un caballo, en una mula, pero la Biblia no nos dice eso. Simplemente nos dice que iba camino a Damasco, tuvo un encuentro, una luz resplandeciente que se le aparece desde el cielo, que lo cega de tal manera que cae al suelo. Y es allí en el suelo que él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y aquellos que están bien metidos en la inteligencia artificial ya posiblemente han escuchado una canción que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Si no la he escuchado, ni me escucharla, está bien interesante. Escuchó esa voz, dice que en esta confrontación de Jesucristo nos muestra que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Cuando el enemigo se levanta contra la iglesia, lo está haciendo contra el dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Por eso dice: ¿por qué me persigues? Es parecido a lo que pasaría si alguien se levanta en contra de alguno de nuestros hijos. Tú te levantas contra mi hijo, te estás levantando contra mí. Yo soy su padre. Así que Jesús prosigue la conversación y le dice a Saulo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Interesante que aquí no hay mucha, por decirlo así, mucha emoción en el sentido de que no hay un momento que uno diga que Saulo tuvo un encuentro bien bonito con el Señor y allí se compungió y fue entonces donde él reconoció a Cristo como su Salvador. ¿Usted entiende por dónde lo llevo? No, aquí es que Jesús mismo se le aparece al perseguidor en el camino, lo hace caer y lo confronta y dice: ¿por qué tú me estás persiguiendo? Te vas a levantar y te vas a ir a lo más, te vas a caer hasta que yo te diga lo que tienes que hacer. Esa es la autoridad con la que él está confrontándose. Él no fue a decirle: si tú quieres dejarte entrar en tu corazón en este día, Pablo, acéptame como tu Salvador. No. Pablo se le cambiaron los planes de una. Dios se le apareció, se le tumbó, lo confrontó, le dijo: y ahora en adelante tú me vas a servir. No hay otra opción. Así que él escucha la voz. Los hombres que están con él no ven nada, pero escuchan la voz. Saulo se levanta, trata de caminar, tiene sus ojos abiertos, pero no ve. Así que lo tienen que llevar de la mano. Aquel que iba al frente liderando queda en un punto de tal dependencia que ahora tienen que guiarlo a él por el camino. Tienen que llevarlo hasta donde le enviaron a ir, hasta donde se le dijo que llegase. Y cuando llegó a ese lugar estuvo 3 días sin ver, pero más interesante que estuvo 3 días sin ver es que estuvo 3 días sin comer ni beber. La experiencia de este encuentro fue tal que lo dejó sin apetito, podemos decir. Lo dejó sin apetito. Óigame, y esto yo quizá suponiendo, yo imagino que Saulo estuvo esos 3 días reflexionando muy profundamente en todo lo que él sabía de teología versus ahora el encuentro personal que había tenido con Jesucristo en ese momento. Fue un choque completamente total. Todas sus convicciones fueron transformadas en ese encuentro. Aquel que perseguía
ahora se encuentra completamente indefenso en espera de que le digan qué es lo que tiene que hacer. Hermano, Saulo no era solamente un perseguidor declarado de Jesucristo. Aún así, con todas esas circunstancias que él era un perseguidor declarado de Jesucristo, Dios en su gracia lo alcanzó. Dios en su gracia lo alcanzó. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar que nuestro pasado nos puede alejar de Dios. Como si nuestros pecados fueran más grandes de su gracia. Sin embargo, la conversión de Saulo nos recuerda que no hay nadie tan perdido que no pueda ser alcanzado por la misericordia divina. La salvación no ocurre porque nosotros logremos abrirnos caminos hacia Dios, sino porque Dios en su soberana voluntad nos sale al encuentro en nuestros propios caminos. Y cuando lo hace, Él no ignora cómo éramos nosotros, ya lo conoce todo de nosotros. Y aún así, en su amor y en su gracia, nos alcanza y nos transforma. Y si pudo transformar a Saulo, entonces puede transformar a cualquiera. Así como también lo hizo con nosotros. Por lo tanto, nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos que entender que allá afuera hay gente que pareciese que nunca va a ser alcanzado por Cristo, pero nosotros no somos quienes para decidir si sí o si no. Nuestro deber es ir y alcanzar a los perdidos donde están y permitir que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Vemos entonces los versículos 10 al 19 que Saulo ahora no es solamente un perseguidor que ha sido confrontado, sino que ahora Dios dice que él es un instrumento escogido. Mire cómo cambian las cosas. Mientras Dios está obrando en la vida de Saulo, aunque sabemos que más adelante le va a hacer cambiar el nombre a Pablo, Dios también está preparando todas las cosas a través de otro discípulo de él que se llama Ananías. Obviamente, este Ananías no es el Ananías pasado, de aquel que está 7 pies bajo tierra. Este es otro Ananías de Damasco. Se llama igual, pero no es el mismo. Y este Ananías, que está en su casa, que se encuentra en su casa, Dios también ahora se acerca a él y le habla en visiones. Dice, Ananías. Y él responde, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dice, levántate y ve. Nuevamente vemos que Jesucristo da instrucciones claras, tanto a aquel que confronta en el camino como a aquel que es discípulo de él ya. A ambos no le preguntó, ¿tú puedes ir? No, le dijo, levántate y ve. Levántate y ve a la calle llamada derecha y pregunta allí la casa de Judas con un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Interesante, no sabía que en aquel tiempo ya existían las direcciones, no son algo tan moderno como ahora. Calle Ecuador 379, allí vas a conseguir una iglesia. Pues y también el Señor nos puede enviar a algún sitio con dirección exacta a ir a predicar su evangelio. Y este hombre, cuando escuchó que era Saulo, que también estaba orando, y ora por él para que recobre la vista, poniendo las manos sobre él. Y ahí yo me hago amigo de Ananías, porque si hubiera sido yo, hubiera respondido igualito a Ananías. Igualito. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho tu santo en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan a tu nombre. O sea, palabras puertorriqueñas, Señor, ¿estás seguro? Porque ese tipo está metiendo a todo el mundo preso, a todos los que invocan en tu nombre en Jerusalén. ¿Tú quieres que yo vaya? ¿Estás seguro? Porque puede ser que yo termine también en la cárcel. Cuidado si me pasa como Esteban. Pero el versículo 15, perdón, el Señor le responde a Ananías, ve, otra vez, ve, porque Él es mi instrumento escogido. ¡Wow! Aquel que era perseguidor ahora es un instrumento escogido. Dios en su soberanía decidió escoger
a Saulo, como dice el versículo, para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Saulo iba a ser escogido por Dios no solamente para ser transformado, sino que también iba a ser escogido para ser un instrumento, aquel que trabajaría en la obra del Señor para dar a conocer su nombre no solamente a los israelitas, sino también a los gentiles, inclusive hasta reyes. Y luego le añade, y también va a aprender, o yo le voy a mostrar cuánto debe parecer por mi nombre. Aquel que hacía sufrir a otros que buscaban de Cristo, ahora iba a comenzar a sufrir por la causa de Cristo. Así que, aunque ningún creyente hubiera imaginado que Saúl sería utilizado para expandir el evangelio entre las naciones, Dios suele escoger aquello que el mundo desprecia para manifestar su gloria. Es Dios quien transforma los corazones. El perseguidor va a ser ahora un proclamador. El hombre que causaba sufrimiento ahora va a estar dispuesto a sufrir por Cristo. Así que Ananías obedece. Y fue hasta el encuentro de Saulo. Dice el versículo 17, Ananías fue, entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo. Mira el cambio inmediato. No, Ananías no pensó si era un hermano, no, ahora él, porque Dios le dijo, este es mi instrumento escogido, instantáneamente ahora se convierte en su hermano en la fe. ¿Cómo cambian las cosas? Él convierte a enemigos en familia. Y le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Nuevamente vemos el patrón, la persona es confrontada, obviamente aquí no nos dice que Saulo se arrepintió, pero obviamente está implícito de que él reconoció que estaba mal, de que alguien estaba persiguiendo era Jesús, el Hijo de Dios, y que ahora él es un instrumento escogido de Dios y por lo tanto se somete a la voluntad de aquel que lo ha llamado. Así que él recobra la vista, se levanta y va a las aguas bautismales y es lleno del Espíritu Santo. Así que lo mismo que hemos estado viendo en el capítulo 8 es arrepentimiento, fe, bautismo, Espíritu Santo. Listo. Ahora a servir. Ahora a servir. Así que Saulo no solamente recuperó la vista física, también recuperó o tuvo, más bien por primera vez porque no la tenía, la capacidad espiritual para reconocer a Jesús como el Mesías y el Señor. Dice que luego tomó alimento, recuperó fuerzas y permaneció unos días más allí en Damasco. Qué hermosa evidencia de la gracia de Dios. La misma iglesia que antes tenía a Saulo, ahora comienza a recibirlo como un hermano en Cristo. Y este pasaje, hermano, nos encuentra varias cosas. Una, que Dios sigue transformando personas que nosotros jamás imaginaremos. Muchas veces vemos únicamente el pasado de las personas, pero Dios ve lo que en su gracia puede hacer con ellas. Nosotros vemos lo que son, pero Dios ve lo que ellos pueden ser, porque es Él quien transforma. 2. La obediencia consiste en confiar en Dios a pesar del miedo, así como Ananías obedeció. Porque Ananías tenía miedo, pero eso no lo detuvo. Él fue a pesar de que tenía miedo. Él obedeció a pesar de que tenía temor. Y nosotros también muchas veces se nos van a pedir cosas que nosotros decimos, Señor, es que yo no me atrevo, yo tengo miedo, pero debemos ir en obediencia. Debemos ir en obediencia. Y 3. Dios llama a personas con diferentes trasfondos porque quiere alcanzar a personas de diferentes trasfondos. A veces Dios utiliza el pasado de esa persona para alcanzar a personas que viven o viven en ese trasfondo pasado de él.
Una persona que viene de una vida particular va a poder conectar con una persona que vive esa misma vida en particular. En el caso mío en particular, yo vengo de una familia cristiana, hijo de pastor pentecostal. Pero quizás yo no voy a poder conectar con una persona que no tuvo papá, que no tuvo mamá. A mí se me va a hacer más difícil conectar. Yo no viví esa experiencia. Yo tuve mi papá, tuve mi mamá, la tengo todavía. Están vivos. Fue un hogar funcional, estable. Yo no puedo decir que fui abusado. Yo no puedo decir nada de eso. Pero una persona que vivió abuso, que vivió maltrato, que vivió violencia, que vivió solo y que ahora ha sido transformado por Cristo, puede conectar mejor con esa gente que ha vivido ese pasado. Por eso Dios tiene un propósito acá con cada uno de nosotros. A mí me llama una cosa, a usted lo llamará otra. Pero nosotros no somos quienes para determinar quién va a ser qué. Es Dios que nos envía a alcanzar aquello según nuestro trasfondo particular. Entonces la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos útiles en las manos de Cristo. Tercero, ya Pablo es un instrumento escogido, pero ahora lo vemos que sale a ejecutar aquello para lo que fue escogido. Ahora pasa de ser del perseguidor al proclamador, un proclamador del nombre de Cristo. Versículo 20 dice, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Importante, interesante aclarar esto, hermano. La razón por la que Saulo puede salir más rápido, aquí dice rápido, en otras partes de hecho nos dice que se tomó 2 a 3 años antes de salir a predicar. Obviamente 2 a 3 años es un periodo corto con relación a cualquier otra persona. Pero tenemos que entender que el trasfondo de Saulo es un trasfondo donde él conoce las Escrituras, porque es un estudioso de las mismas. Lo que él no podía entender era cómo aquello que decía la Biblia estaba conectado directamente con Cristo. Pero en tanto él entiende, él tiene esa comprensión, él ahora todo lo que lo ve bajo los lentes de Jesucristo. Por eso que quizás algunas personas necesitan más tiempo para prepararse, para salir a predicar. La palabra nos dice que no sea un neófito, aquel que esté en cargos de enseñanza o de predicación. ¿Pero por qué? Porque todavía puede envanecerse de su conocimiento, pensando que lo sabe todo y todavía le falta mucho por crecer. Pero en el caso de Saulo, una persona que es un estudioso, un fariseo bien estudioso, que conocía la ley, ahora él sabe cómo interpretar la ley, que era lo que le faltaba. Y él, una vez tiene todo lo que necesita, ahora Dios comienza a hacer lo que Dios le ha llamado. Comenzó a predicar a Jesucristo en donde, en el mismo lugar donde él iba a empezar a llevarse a la gente arrestada. O sea, él empezó a ir al mismo sitio pero con diferentes propósitos. Él iba con el propósito de llevar a la gente presa por predicar a Cristo, y ahora él se mete a la sinagoga a predicar a Cristo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Versículo 21. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, pero no es el que estaba en Jerusalén que destruía a todos los que invocan su nombre, el nombre de Cristo, y que había venido aquí para llevárselos a todos arrestados, para allá. ¿Qué pasó aquí? Yo no entiendo. Yo estaría igual. Pero dice que Saulo no se detuvo porque la gente no entendiera, no comprendiera, tuviera miedo. Él seguía fortaleciéndose y dice, y confundiendo a los judíos. Pero no era que quería confundirlo, era que simplemente se confundió porque no podían entender. Pero espérate, pero si este fue el que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, porque Esteban predicó a Jesucristo, ¿cómo es que ahora este cómplice asesino ahora es un predicador de Jesucristo? Bueno, yo no entiendo eso. Eso es lo que está sucediendo aquí. Los judíos de Damasco no podían entender porque él seguía demostrando que Jesús es Cristo. Él seguía por las Escrituras demostrando, este es Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo que estamos esperando. Mi gente, escúchame bien. Este es el cumplimiento, le están diciendo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo en la sinagoga. Tanto así que el versículo 21 nos dice que después de muchos días los judíos comenzaron a tramar deshacerse de él. No, hay que matarlo también. Ay, padre. El perseguidor se convirtió ahora en el perseguido. Aquellos que en algún momento eran sus aliados, ahora son sus enemigos.
Pero mire cómo funciona el Evangelio, que Dios no deja a las personas solas y rialentas por ahí. Ok, ya no pertenece a los perseguidores, ahora eres un perseguido, pero tú no estás solo. Ahora aquellos quienes tú perseguías, ahora son tus discípulos. Te van a cuidar y van a velar de ti. Aquellos que eran tus enemigos, ahora son tu familia y tus hermanos, son los que te cuidan y velan de ti. Entonces los discípulos dicen que lo tomaron de la noche, lo sacaron por la abertura en una muralla, bajándole en una canasta, y él no se pudo escapar y llegó a ¿dónde? A Jerusalén, de donde había salido. Y cuando llega a Jerusalén, ¿qué hace? Pues entonces trata de juntarse con los discípulos. Y me río más, hermano, porque Dios tiene un sentido de humor tan terrible. Porque yo imagino, yo soy medio imaginativo para estas cosas. Yo imagino que Saulo ahora llega bien contento y ahora cuando ve a los discípulos de Cristo no ve como gente que él quiere deshacerse de ellos, ahora los ve como gente con la que él quiere pasar el jato. Y yo supongo que es como que, vamos a decir esta historia, quizás a lo mejor usted puede conectar con esto, cuando hay un niño que es bully en la escuela, que es acosador, y siempre se pasa molestando un grupito de nenes, y siempre los nenes ya le tienen miedo, porque ahí viene el acosador, y de momento ese niño, de alguna manera, ya sea que los papás le pusieron disciplina, o simplemente cambió de parecer, o Dios lo transformó milagrosamente, como pasó en este caso, ahora quiere juntarse con los amiguitos, con los niños a quien él acosaba y maltrataba. Y los nenes lo ven y lo que se ponen nerviosos. Ahí nos van a quitar los dulces, ahí nos van a jugar la lonchera, ahí nos van a quitar la comida, ahí nos van a meter el cocotazo. Y están nerviosos y es lo que está contento para ir a abrazarle y disfrutar con él. Pero ellos tenían miedo, porque no creían que realmente esta conversión fuera real. Y decían, esto tiene que ser una trama para cogerlo, para hacerse pasar por discípulos. Y cuando nosotros empecemos a hablar de Cristo y a tener nuestro culto, él coge, saque la carta, aquí está, lo cogí, predicando a Cristo, se van presos. Pero eso no es lo que quería Saulo, que es la misma persona, pero todavía no hemos llegado a ese momento. Saulo lo que quería era estar con ellos. Y aquí entonces surge la persona, el personaje de Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El hijo de consolación. Lo vemos aquí nuevamente actuando como tal. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Bernabé es este niño que coge al acosador y le dice a los otros niños, no, tranquilo, él es mi amigo, vamos a juntarnos con él ahora, porque ahora somos amigos todos nosotros. Ese es Bernabé. Es el niño que llega a la escuela y hace amigos con todo el mundo y él no le importa quién eres tú ni quién es el otro, él quiere ser ese intermediario que hace amigos con todo el mundo. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Nosotros somos llamados a ser como Bernabé. Pero no voy a seguir abundando en eso porque ya hemos entrado a la aplicación. Y dice que estaba entonces, no fue hasta que Bernabé interviene, que entonces aceptaron el grupo de discípulos y ahora Saulo puede moverse libremente por todo Jerusalén. ¿Y qué hace? Predicar a Jesucristo con libertad. Pero entonces comenzó a acercarse a aquellos judíos helenistas. Recuerden que los judíos helenistas son judíos que se criaron con cultura griega. Aquí no están hablando de ya creyentes helenistas, no, sino judíos todavía. Y él está tratando de convencerlo, y mientras él más trata de convencerlo, ¿qué sucede? Ahora también quiere matarlo. Ay, se volvió también el loco. Ahora se metió, como decían estos días, se metió a la religión ahora. ¿Ustedes han dicho alguna vez? No me digas que tú también te metiste a la cosa esa, a la religión. No, yo no me metí en ninguna religión. Cristo ahora mora en mí, que es diferente. Así que finalmente tienen que nuevamente los hermanos en la fe llevárselo a Cesarea y de allí enviarlo a su ciudad de origen, Tarso. Hermanos, ciertamente van a haber personas que Dios transforme grandemente.
Gente que pasarán de ser burladores, perseguidores, calumniadores, para entonces convertirse en proclamadores de las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que ser como Bernabé. Nosotros somos llamados a ser hijos de consolación. Aquellos que posiblemente son rechazados porque le tienen miedo, porque no los entienden, nosotros somos llamados a recibirlos con brazos abiertos y crear puentes para que aquellos que están llegando, que están como bebecitos en la fe, puedan conectar con hermanos más maduros. Que no se sientan como la ovejita negra dentro del redil, sino que se sienta como otra ovejita más dentro del redil. Amados hermanos, nosotros como iglesia, yo creo que desde que llegué a esta iglesia he estado repitiendo lo mismo. Dios va a traer por esas puertas personas que van a venir con pasados diferentes a los nuestros y somos nosotros los encargados de recibirlos con amor para que ellos se sientan como en casa. Y esa verdad no se nos puede olvidar, porque eso va a depender que esta iglesia siga creciendo en unidad, en amor y alcanzando a otros. No que el trabajo dependa de nosotros, pero en un lugar donde las ovejitas no son bienvenidas, Dios se las lleva a otro sitio. Así que seamos como Bernabé. Seamos como Bernabé. Pero también, al igual que Saulo, van a haber personas que son creyentes, que vienen de un trasfondo difícil y que el trasfondo por lo que vivieron va a traer consecuencias porque Dios perdona nuestros pecados, pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados quedan como lastres de nuestra vida. Pero eso tampoco debe detenernos en nuestro caminar. Saulo no se detuvo a llorar porque la gente no lo quería, porque él entendía, él podía comprender, esto es parte de lo que yo mismo sembré, pero ahora me toca sembrar amor para recibir más amor y que ellos puedan comprender. Las consecuencias de nuestro pasado no determinan nuestro futuro. Si nosotros hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros, no tenemos nada que temer, seamos proclamadores del nombre de Cristo. Finalmente nos encontramos en el versículo 31, un resumen de lo que sucedió luego de que Saulo vino y pasó de ser de un perseguidor a un proclamador. Dice el versículo 31, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Lucas concluye esta sesión mostrándonos el estado general de la iglesia. Ella ahora goza de paz en toda la región. Estaba siendo edificada, andaba en el temor del Señor y era fortalecida por el Espíritu y estaba creciendo, fructificando. Lo que nos deja saber que no hay nada que pueda detener el crecimiento de la iglesia, porque es Cristo quien está a cargo de ella. Puede haber oposición, puede haber persecución, puede haber intentos del enemigo por detener la obra de Dios, pero la iglesia sigue avanzando. Sigue avanzando porque quien impulsa es el Espíritu Santo de Dios. Aquel hombre que había sido utilizado para perseguir la iglesia ahora forma parte de ella. Dios en su gracia y misericordia, pero también en su poder soberano transformó a un perseguidor en proclamador. Sin embargo, el énfasis de Lucas no es solamente que Saulo fue transformado, sino que la iglesia continuó creciendo, porque Dios cogió a aquel que lo perseguía y lo convirtió en un proclamador. De manera que lo que Lucas nos está recordando, amada iglesia, es que Dios va a continuar cumpliendo su propósito de llevar el evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y va a hacer lo que Él tenga que hacer para cumplirlo. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Lo que nos deja saber, hermanos, nosotros es que debemos tener paz. Dios sigue gobernando su obra. Él sigue gobernando su reino. Él sigue gobernando sobre su iglesia. Muchas veces van a haber obstáculos, oposición o circunstancias que amenacen con detener el avance del evangelio. Sin embargo, nosotros debemos recordar que Dios puede transformar aquello que parece una amenaza en un instrumento para su gloria. Lo que nos preocupa hoy, posiblemente mañana se pueda convertir en el medio por el cual Dios manifieste su gracia y su poder. Por lo tanto, nosotros no podemos ser dominados por el temor,
sino por la confianza en el Señor que gobierna todas las cosas. Nuestro llamado sigue siendo proclamar las buenas nuevas de salvación, sabiendo que Cristo continúa edificando su iglesia y nuestro propósito es llevarlo a conocer. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Y yo creo que cuando terminemos esta serie, se nos va a quedar entre ceja y ceja que nuestra misión sigue siendo la misma. Cuando comenzó este relato parecía que era Saulo el que tenía el control, que tenía la autoridad de sumo sacerdote, tenía cartas en sus manos, tenía un plan bien definido para perseguir a los discípulos. Sin embargo, descubrimos que quien siempre estuvo gobernando la historia es Cristo mismo. Cristo quien confronta al perseguidor en el camino, lo escoge como un instrumento, lo transforma como un proclamador y la iglesia continúa fortaleciéndose y creciendo. Y el mismo Señor que salió al encuentro de Saulo continúa todavía llamando a pecadores a salvación. El mismo que transformó a Saulo continúa transformando vidas hoy. El mismo que sostiene o que sostuvo la iglesia en el primer siglo todavía sigue sosteniendo y edificando a su iglesia hoy. Por eso nuestra confianza descansa en el poder de ese Salvador, nuestro Rey. Así como Saulo fue alcanzado por la gracia cuando marchaba en dirección opuesta a Dios, también nosotros en un momento dado estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero Dios en su misericordia y su gracia nos salió a nuestro encuentro, nos salvó, nos redimió, nos dio un nuevo propósito y ahora somos nosotros los llamados a predicar a ese mismo Cristo que nos encontró en el camino, para que aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Él también lo puedan tener. La pregunta es si seguiremos viviendo nuestro propio camino o rendiremos nuestra vida a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos ayude. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, para darte gracias, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor, porque tú saliste a nuestro encuentro en algún momento de nuestras vidas, en circunstancias que posiblemente nosotros no esperábamos, Señor, y nos llamaste, Señor, al arrepentimiento y a poner nuestra fe en ti, Señor. Algunos de una manera más impactante, otros de una manera más sublime, pero todos con un mismo resultado, siendo instrumentos tuyos escogidos para tu gloria. Yo te ruego, amado Padre, Señor, que si en medio nuestro hay una persona que todavía no ha rendido su vida a ti, tú salgas a su encuentro, Señor, y que pueda chocar con el Cristo resucitado, que pueda rendir su vida delante de ti, y tú lo conviertas de una vida muerta en delitos y pecados a un proclamador, a un instrumento tuyo, Señor, escogido para este tiempo, Señor. Obra por medio de tu palabra, Señor. Por esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.